Hace unos días hablamos sobre el manejo que se había tenido con la pandemia y la propuesta que presentaron los exsecretarios de Salud, José Ángel Córdoba Villalobos, Julio Frenk, Mercedes Juan, José Narro, Guillermo Soberón y Salomón Chertorivsky, quienes propusieron un plan de 8 semanas para controlar el COVID-19 en México, que incluye 14 puntos. Y hoy vamos a continuar con este tema y le quiero dar la bienvenida nuevamente a Salomón Chertorivsky, profesor investigador del CIDE, presidente del Consejo Consultivo Ciudadano Nacional de Movimiento Ciudadano, Pensando en México, y exsecretario de Salud Federal. Querido Salo, ¿cómo estás? Hola, Ethel, te saludo con enorme gusto a ti y a tu auditorio, deseando que todos, que tú, que la producción, que el auditorio, que todos estén con salud. Muchas gracias. Fíjate que lo voy a decir porque es algo preocupante. Mi mamá está hospitalizada, tiene COVID. Caray. Entonces sí, quiero que entiendan, y se los estoy comentando, porque es algo que lo estoy viviendo de cerca. Es algo que sí existe, que puede tomar la vida de la gente. Estamos haciendo todo por ayudar a mi madre, por supuesto, gracias a Dios va mejor, pero sí hubo un momento en donde pues me dieron la noticia que posiblemente la tenían que intubar. Entonces imagínense nada más la situación en la que estuve. Gracias a Dios va evolucionando satisfactoriamente, pero esto está. Y esto no está controlado, querido Salo, y nosotros nos hemos cuidado y mis padres se cuidaron, pero puede estar en cualquier lado y no se está atendiendo, y lo hablamos la vez pasada, no se está atendiendo la pandemia adecuadamente. Bueno, pues así lo platicamos, estimada Ethel. Primero, bueno, que tu mamá esté bien. Gracias. Eso es lo más importante, eso es lo que deseamos. Así como todas aquellas mexicanos que tengan ahorita un paciente que se esté atendiendo. Claro, la gestión ha sido muy mala por parte de la autoridad sanitaria de nuestro país. Sí. Ha habido muchísimos errores desde el principio. Y ya en materia específicamente de atención, Ethel, yo te diría hay dos cosas que han sido muy complejas y dolorosamente pues tristes. Una es que se nos dijo tanto el quédate en casa a menos que realmente no pudiera respirar. No, bueno. Que la llegada con oportunidad pues se retrasó. Y entonces, fíjate, 8 de cada 10 personas que lamentablemente fallecieron lo hicieron sin haber llegado a los cuidados intensivos. No, bueno. Esto es, o murieron en casa, o llegaron muy tarde, cuando todavía había oportunidad de salvar la vida si la atención se hubiera dado con oportunidad. Sí. Hoy sabemos, y hay que repetirlo al auditorio, que ante los primeros síntomas hay que llamar al médico, a la doctora de confianza, claro, para que te pueda ayudar a monitorear los síntomas. Sabemos que con un termómetro, que con un oxímetro para medir la oxigenación en el cuerpo, que puede ser un poquito más caro, ese sí, pero que te lo pueden facilitar incluso en algunas farmacias. Puedes ir monitoreando cómo van tus síntomas y saber con antelación cuándo tienes que ir al hospital. No tienes que ir al hospital hasta que ya la cosa esté muy grave. Y ya no, ya sea tarde. Claro. No, al revés. Exacto, tienes ¿no? que llegar cuando todavía la atención clínica con ayuda de medicamentos, con el apoyo respiratorio sencillo, simple, sí, las posibilidades de ir resolviendo la enfermedad sean factibles. Así es. La segunda cosa es el que hemos sugerido los exsecretarios y que es bien importante es, mira, algunos hospitales, institutos de nuestro país han aprendido muy bien a manejar la clínica. Estoy platicando con Salomón Chertorivsky. Querido Salo, estabas comentando acerca de la segunda parte que, pues aquí como entramos a corte, la guillotina no nos deja continuar. Perdóname. No, hombre, por favor.
En efecto, estimada Ethel, la segunda parte en esto de la atención y la clínica, yo te diría que está centrado en lo que el país sí ha aprendido. Déjame decirlo muy puntual. El Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán, el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, el Instituto Nacional de Cardiología, el Hospital General de México han desarrollado una clínica muy importante, es decir, el cómo tratar el COVID-19. Sí. Si bien no hay un medicamento que lo salve, sí hay un proceso clínico que ha mejorado muchísimo en estos meses. Sí. Bueno, esa información, esa investigación, eso que han logrado en estos grandes centros de atención y de investigación de nuestro país, se tendría que trasladar de manera muchísimo más ágil y homogénea al resto de las unidades médicas de nuestro México. Sí. Y eso lo tenemos que hacer muy ágil, porque otra vez, lo que comentábamos la última vez que platicábamos, Ethel, lo que tenemos que estar claros es que el COVID llegó para estar con nosotros un largo periodo de tiempo. Lo que estamos viendo en Europa, en países que ya habían controlado la primera ola, que empezaron a flexibilizar las medidas, que empezaron, yo te diría hasta cierto grado en algunos lugares, hasta relajarse, pues hoy lo que vemos es que esto vuelve a crecer. Ahora, crecen los contagios, no crecen las letalidades, las mortalidades, porque ya se atiende mejor y de manera más oportuna. Ya hay más experiencia, o sea, se ha aprendido a lo largo del camino cómo atenderlo. Hemos ido aprendiendo de mejor manera cómo detectar a tiempo y cómo tratar con mejores capacidades. Sí. Ahora, ustedes hicieron, ustedes secretarios, exsecretarios de salud, que tienen una experiencia enorme, hicieron un papel, o sea, un documento que es la gestión de la pandemia en México, que tiene 14 puntos fundamentales y muy claros. Voy a decir el primero: cobrar conciencia que la pandemia será larga, así de simple, y nos vamos a quedar con ella. Después, lo que comentábamos la vez pasada, la base de datos para seguimiento y rastreo de casos y contactos. Así es, tener muchas pruebas, poder seguir a los casos positivos, a los contactos de esos casos positivos para poder hacer lo que se conoce como una epidemiología de precisión, poder hacer confinamientos mucho más quirúrgicos y no tener que volver a cerrar el país. Estoy de acuerdo, porque también toda la cuestión económica nos está dando en la torre. O sea, ¿y qué pasa con todos estos 14 puntos que me gustaría que los comentes si podemos ser breves? Pero está muy claro, o sea, decías, realizar las pruebas masivas de detección. Aquí no se realizaban pruebas. No, era poquito, no se han pues realizado. No. Es como, y además ¿para hoy qué gastamos? Sabemos que muchas de las pruebas que se realizaron incluso se realizaron mal. Entonces sí tenemos un déficit en la información con la cual se está tomando decisiones terrible. Ahora, definir lapso de 8 semanas para implementar todas las nuevas medidas, que eso, o sea, se pudo haber hecho hace mucho. Mi pregunta es, querido Salo, ¿qué dicen las autoridades sanitarias de este documento de la gestión de la pandemia en México que dieron ustedes, secretarios federales que han tenido la experiencia sobre el manejo de la salud en nuestro país, exsecretarios? Mira, Ethel, eso es una cosa muy triste, porque con casi 80,000 muertes oficiales, sí, exacto, oficiales, exacto. porque estamos hablando ya de cerca de 240,000 fallecimientos en nuestro país. O sea, ese es el tamaño de la desgracia, la mayor que ha vivido este país, que no quepa la menor duda. Que la autoridad sanitaria, que el secretario que no existe, vaya, o aquel que se dice que ocupa la silla de secretario, pero realmente no existe. Me queda claro, yo ni lo he visto. Ajá. Y el vocero de la pandemia, quien lleva bajo sus riendas la conducción de la pandemia, pues realmente, Ethel, lo único que tiene son chascarrillos, sarna, sorna, burla ante cualquier comentario que contradiga lo que él cree que es
una estrategia que ha sido exitosa cuando a todas luces ha sido un verdadero fracaso. Estoy Creo que de lo que acuerdo. tendría que ver Sí. es un poquito de humildad. Fíjate Y mira, que hoy, perdóname, Salo, que te interrumpa, pero hoy tienes tu columna en Milenio que dice, esperamos dignidad, o sea, hay demasiadas muertes. Como dice, cifras oficiales, pero hay mucho más de 200,000 muertes. Eso lo sabemos usted y yo. Y también, o sea, esto, pero dices que en tu columna también hablas de que se están burlando de este documento, donde con tanta experiencia que tienen y, por ejemplo, José Ángel Córdoba Villalobos, que estuvo cuando fue pues, la influenza, el del H1N1, todo este tema y se manejó pues de una mejor forma. Y ahorita, ¿cuántas muertes llevamos? Y es absurdo lo que se está haciendo, absurdo. Mira, Ethel, en el H1N1, yo estaba al frente del Seguro Popular, Sí. En efecto, José Ángel Córdoba era el secretario de Salud, y déjame decirte, una de las primeras cosas que hizo el presidente Calderón fue llamar a los exsecretarios para escucharlos. Claro. Una de las primeras cosas, hay tantas variables en incertidumbre, hay tantos temas que llamar a la experiencia pues pareciera una de las cosas básicas porque nadie sabe todo, claro. Nadie tiene claridad sobre todo. Y Hugo López-Gatell estaba como director general adjunto de epidemiología en ese entonces, trabajó conmigo cuando yo era secretario de salud. Sí. Él debió de haber aprendido de la experiencia, pero no. La soberbia y la falta de humildad es una cosa que ojalá y pudiéramos decir anecdóticamente qué daño ha hecho. No, el tema es que ha muerto mucha gente, Ethel, que no tendría por qué haber fallecido. Y esa es la desgracia. Y por eso hay que corregir el rumbo porque todavía hay vidas que salvar. De esa es la magnitud del grito que estamos haciendo. Ya casi un grito desesperado, Ethel. Es un grito desesperado, el rumbo. Es un grito desesperado, estamos hablando de vidas humanas y se lo dice alguien que tiene enfermo a alguien muy cercano, que es mi madre, o sea, y no se están haciendo las cosas adecuadamente. Gracias a Dios y llegó a excelentes médicos que la han atendido, pero mucha gente no tiene esa suerte y tú lo sabes, querido Salo. Estoy platicando con Salomón Chertorivsky, exsecretario de Salud Federal, acerca de este documento que hicieron él y otros secretarios acerca de la gestión de la pandemia en México. Y querido Salo, ¿qué van a hacer? O sea, ¿qué sigue? Ya lo presentaron a la autoridad. La autoridad, y lo dices en tu columna, lo hemos comentado, se burló. Estoy hablando de la experiencia, de la experiencia de gente que sabe cómo manejar las cosas, así, aunque me odien por otros lados. ¿Qué van a hacer? Mira, Ethel, desde que la exsecretaria y los exsecretarios decidimos coordinar el esfuerzo para tener este análisis preliminar y algunas recomendaciones, intentamos que el lenguaje fuera para el público en general. Entonces, hemos hecho, yo te diría, 3 cosas. Uno, se ha enviado el documento a todos los gobernadores y las gobernadoras del país y hemos tenido reacciones muy positivas de algunos gobiernos locales en donde han empezado a asumir algunos de las recomendaciones que estamos proponiendo. Hemos tenido muy buena respuesta de algunos integrantes del Congreso de la Unión para lo respectivo a legislar. Hemos tenido muy buena respuesta. Ayer tuvimos una presentación ante la Organización Mundial de la Salud y Organización Panamericana de la Salud. El representante en México, el Cristian Morales de la Organización Mundial de la Salud, fue muy amable en escuchar el planteamiento y poder trazar una ruta de diálogo y de reflexión con la propia organización. Y por último, te diría, muchas de las recomendaciones las estamos reiterando todo el tiempo para las ciudadanas y los ciudadanos y que sepamos nosotros qué nos toca hacer, qué nos corresponde y qué podemos llevar a cabo por nuestra cuenta, aun cuando la autoridad no quiera corregir. Recomiéndanos eso, querido Salo. Están los micrófonos, las cámaras. Dinos qué hacer como comunidad para cuidarnos más y manejar de forma pues personal esta pandemia que estamos viviendo todos.
Mira, déjame de 5 humildes consejos. La primera, Ethel, sigamos con las prácticas de higiene. Es fundamental que, sobre todo ahora que viene la temporada invernal, en donde pueden juntarse la influenza estacional y los problemas respiratorios que vienen todo invierno con el COVID-19, mantengamos las prácticas de higiene en su lugar. Segundo, que tratemos de mantener la sana distancia. Sabemos que es muy difícil para muchos, para la gran mayoría, ya no salir de casa a trabajar, en fin, pero aún si salimos, tratemos de mantener sana distancia. Tercero, el uso del cubreboca, Ethel, que tendría que ser obligatorio. Así lo digo, con todas sus letras. Tendría que ser obligatorio en lugares públicos cerrados. Por ejemplo, que nadie vaya en transporte público si no es con cubreboca. Que nadie trabaje en un lugar público con más gente si no está bien ventilado y si no hay cubreboca. Que se exija y que se aplique. Cuarto, Ethel, te diría, necesitamos todos ser conscientes de que hay que avanzar rápidamente en la vacunación de la influenza estacional. Entonces, sobre todo, mayores de 60 años, menores de 5, mujeres embarazadas y personas que tenemos alguna comorbilidad como diabetes, hipertensión, hay que vacunarse lo antes posible contra la influenza. Que no nos falle eso. Y por último, Ethel, yo te diría esto que estábamos platicando, esto que le pasó a tu mami. Cuando hay los primeros síntomas, hay que monitorearlos de manera muy efectiva para, ante la menor duda, acudir al hospital, porque acudir con tiempo puede ser la diferencia de recibir una atención adecuada a ya no tener la oportunidad de recibirla. Estoy de acuerdo contigo, querido Salo. Es aquí la prontitud en la atención es la diferencia entre la vida y la muerte, y eso es lo que desgraciadamente muchos de nuestros mexicanos no tuvieron esa oportunidad. Querido Salo, gracias. Gracias como siempre, que estamos muy pendientes de todo lo que estás haciendo y seguiremos en la lucha. Gracias, querido.